Bills y Whis estaban a punto de revelar la naturaleza y los secretos que ocultaban las doctrinas, y sus verdaderas consecuencias. Whis comenzaría a revelar primero los secretos del Migate no Gokui, o el Ultra Instinto. Whis le preguntaría a Goku del por qué que cree que los ángeles puedan usar el Ultra Instinto con tanta facilidad, incluso Merus podía usarlo con poco tiempo de vida, y porque cuando Merus se volvió mortal, no volvió a mostrar el Ultra Instinto. Goku quedaría en silencio. La verdad es que nunca se había puesto a pensar en ello, ya que antes pensaba que era por entrenar, pero si toma en cuenta a Merus, la verdad no lo sabía con exactitud. Whis diría que la verdadera razón por la que los ángeles pueden usar el Ultra Instinto sin problemas, era porque ellos no tenían alma. Goku preguntaría que si ese era el caso, porque él y Bills pudieron acceder al Ultra Instinto. Vegeta le diría a Kakaroto que deje terminar de hablar a Whis. Whis diría que el Ultra Instinto es una técnica que, como ya saben, se logra después de que el cuerpo pueda actuar por sí solo, y eso era porque al pensar en algún movimiento se tarda una pequeña fracción de segundo, pero también había otra razón, y era porque así evitaba chocar con los sentimientos que presentara el usuario. Whis diría que aunque los ángeles también pueden tener sentimientos, no son tan intensos como los mortales, y por ello el Ultra Instinto se podría lograr muy fácilmente. Vegeta preguntaría que, ¿por qué con Merus no sucedió lo mismo, ya que Merus se dejó llevar mucho por sus sentimientos, y eso provocó que fuera eliminado y después que se volviera mortal? Whis le respondería que eso fueron por dos factores. El primero, que aunque los ángeles tengan sentimientos menos intensos que los mortales, eso no los exceptuaba a dejarse llevar por esos sentimientos fácilmente, poniendo como ejemplo a los niños, que al tener los mismos sentimientos que los adultos, se dejan llevar por ellos fácilmente, en cambio un adulto aprende a controlarlos. Y el otro factor es que estuvo conviviendo mucho tiempo con seres con alma, y que eso produjo que los sentimientos que sentían a Merus le creara las bases de un alma artificial, aunque eso se puede presentar en muchos seres sin alma, dando el ejemplo que a los androides Gamma 1 y Gamma 2 también presentaban ello, pero eso no quería decir que formarían un alma propia, ya que para llegar a eso es un tramo largo y casi imposible. Goku preguntaría que, si solo se trataba de sentimientos, que tenía que ver el alma directamente. Whis diría que el verdadero problema que un mortal con alma pueda conseguir el Ultra Instinto, era que si no lo hacía adecuadamente, el Ultra Instinto consumiría su alma poco a poco. La verdadera razón por la cual Goku sufrió aquellas consecuencias en la lucha con Jiren, no solo era porque su cuerpo aún no estaba acostumbrado, sino que al no controlarlo tan perfectamente, el Ultra Instinto atacó directamente el alma de Goku, y quizás consumiéndolo lentamente. Por suerte Goku pudo dominar el Ultra Instinto poco a poco, incluso pudo agregar sus sentimientos para potenciarlo, logrando su propio Ultra Instinto, pero aún hay algo más, algo que solo los mortales pueden hacer que el Ultra Instinto haga en ellos. Vegeta diría si aquello era la presentación de energía que expulsó Goku en la pelea contra Moro, contra Granola y contra la batalla contra Freezer. Whis le diría que sí, y aquella expulsión de energía que toma la forma de Goku presentaba aún más energía de lo que Goku pueda tener, y la verdadera razón era porque el Ultra Instinto tomaba como fuente de energía la propia alma de Goku. Goku miraría asustado, diciendo que, si acaso su alma se estaba consumiendo cada vez que usaba aquella técnica, y como sabía si aún tenía alma, quizás era un ser sin alma. Vegeta miraría de pies a cabeza a Kakaroto diciéndole que, si el caso era que no tuviera alma, que no se preocupe, porque se veía como el mismo cabeza hueca de siempre. Goku le diría a Vegeta que no diga tonterías, no era chistoso. Whis diría que no se preocupe, que Goku aún tenía su alma, lo que hace aquella técnica es solo tomar como fuente de energía su alma, para potenciar su poder, no lo consume ya que está en un equilibrio, pero el verdadero problema fue cuando Goku intentó contener aquella energía dentro de su cuerpo. Goku forzó tanto aquello que hizo desestabilizar aquel equilibrio, haciendo que nuevamente el Ultra Instinto consumiera una pequeña parte de su alma. Si Goku quiere mantener su alma y no perderla, tiene dos opciones, o dejar de usar aquella técnica y aceptar que llegó a su límite, o comenzar un entrenamiento y conseguir controlar aquella técnica. Goku diría que no quiere perder su alma, pero se conoce muy bien para saber que no dejaría pasar un entrenamiento como ese, dando a entender que hará aquel entrenamiento. Whis y Bills sonreirían, sabían que Goku elegiría aquel camino.
Bills diría que ahora Vegeta y Granola deben prestar atención porque ahora les revelaría la verdad del Ultra Ego. Bills les diría que aquella técnica fue creada por los primeros dioses de la destrucción, en base a la técnica de los Kaioshin, que consistía en usar la energía del universo para crear planetas, incluso usando para la lucha. La verdad se le hace un poco complicado describir la técnica tan poderosa que usan. Goku diría que no sabían que Shin o el viejo supremo podían hacer eso. Whis respondería que aquella técnica del que habla Bills se dejó de usar por los nuevos Kaioshines después varias generaciones, y que la verdad solo existe un Kaioshin que puede imitar, y es el supremo que está dentro de Majin Buu. Vegeta diría que incluso si aquel viejo supremo tuviera una fracción del poder que se asemeja al Ultra Ego, podría haber destruido a Majin Buu sin ningún problema. Quería decir que el Ultra Ego es aún más poderoso que su contraparte. Bills le diría a Vegeta que deje de ser tan presumido y egocéntrico, que no se crea tanto solo por haber logrado llegar a la base de la energía de la destrucción. La verdad era que aunque aquel supremo solo tenía una fracción de aquella técnica, si el oponente no hubiera sido Majin Buu lo hubiera eliminado. Bills explicaría que el supremo no pudo eliminar a Majin Buu por dos razones. La primera es porque Majin Buu es una fuerza primordial, y realmente el supremo no sabía qué pasaría si lo eliminaban completamente, y el segundo motivo era que por ser una fuerza primordial aquella técnica no funcionaba con él, pero eso no quería decir que aquel supremo no sea fuerte. Goku diría que si eso era verdad, entonces ¿por qué no piden de deseo liberar al supremo para que se vuelva un aliado? Whis rápidamente respondería que en la separación de Majin Buu, el Majin Buu que destruyeron y que ahora reencarnó, tenía aquel poder. Granola interrumpiría la conversación ya que se habían desviado del tema del Ultra Ego. Bills diría que tenía razón, que lamentaba eso. Bills seguiría contando que los primeros dioses de la destrucción tomarían la base de la técnica de los Kaioshines para crear el Ultra Ego, pero debían perfeccionarla al pasar el tiempo, ya que el Ultra Ego era una técnica prácticamente ilimitada, ya que lo potenciaba los sentimientos o en algunos casos los sentidos. Vegeta cuando logró activar el Ultra Ego hizo que el dolor haga potenciar su Ultra Ego, pero eso no serviría ya que el daño que sufría su cuerpo era más de lo que podía aguantar. Después que Vegeta controló mejor el Ultra Ego, se topó con un límite, y ese era que no encontraba un sentimiento que potencie su doctrina. Bills diría que eso fue hasta que al idiota de Vegeta se le ocurrió usar como potenciador la ira en la batalla contra Freezer. Aquel sentimiento sí logró hacer que Vegeta aumente exponencialmente su poder, pero rápidamente lo consumió y lo cegó, haciendo que no escuche ni se percate de nadie excepto de su objetivo, y si hubiera seguido así, seguro aquella ira lo consumiría haciendo que se volviera una amenaza para todos. Goku estaba sorprendido, le diría que por qué no pasó eso cuando Vegeta luchaba contra Granola y usaba el dolor como potenciador. Bills le diría que el dolor es lo que puede sentir su cuerpo, pero la ira es un sentimiento que va más allá de lo físico. Bills le diría que si Vegeta no se enfrentaba a su ira ni a su egocentrismo, el Ultra Ego lo consumiría completamente. No solo consumiría su cuerpo, sino su mente e incluso podría llegar a corromper su alma y volverlo una anomalía. Granola preguntaría a qué se refiere con anomalía. Bills diría que realmente no lo sabe, pero algunos de los primeros dioses de la destrucción fueron consumidos por el Ultra Ego y sus almas no fueron ni al infierno y al cielo, incluso no desaparecieron. Fue tanto el caos que tuvieron que intervenir la Patrulla del Tiempo. ¿Patrulla del Tiempo?, preguntaría con curiosidad Goku. Bills diría que es una organización dirigida por el Kaioshin del tiempo, que está fuera de los límites del tiempo y espacio, y aunque sí ayudan muchas cosas, últimamente solo han estado ocasionando desastres, pero realmente eso no les afecta a ellos. Bills diría que Granola y Vegeta deberán conseguir un sentimiento fuerte y que logren controlar pasivamente para poder potenciar su Ultra Ego, y si por alguna razón se salían de control, él los eliminaría antes que se salgan de control. Bills diría que prefiere que sus aprendices se vuelvan almas antes que alma anómala. Bills se levantaría y diría que era mejor empezar con sus respectivos entrenamientos. Vegeta le diría que si podía hacerle una pregunta a Bills antes que inicie el entrenamiento. Bills diría que sí. Vegeta le preguntó, ¿cuál es el sentimiento que utiliza Bills para potenciar su energía de la destrucción? Bills quedaría en silencio unos segundos, hasta que respondería, el sentimiento que utilizo es uno que trae la destrucción, uno que me persigue y que me ha traído muchas victorias, pero solo después de traerme una derrota del que jamás podré librarme: la culpa. Este video pudo ser hecho gracias al apoyo de los miembros del canal. Gracias por el apoyo. Si quieres apoyar al canal puedes unirte a los miembros. Si no puedes, no te preocupes, puedes apoyar al canal compartiendo y comentando los videos.
Muchas gracias, Saiyans.